Romanos capítulo 2 y en el versículo 15. Romanos capítulo 2 y en el versículo 15, donde quedamos el miércoles, quedamos ahí. No pude entrar en la profundidad de este versículo el miércoles. Decirle al hermano que está a tu lado, nos salvó la hora, decirle. Nos hicieron la hora, referí, me salvó la campana, decirle al hermano que está a tu lado. Ya decirle, me noqueaban en Dios, decirle. Romanos capítulo 2 y en el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Mostrando las obras de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole en su razonamiento. O sea que el pueblo de Dios, que tenían las tablas de los mandamientos, tenían el Corán, tenían los rituales del Levítico, del sacerdote de Aarón, de Moisés, de Josué, y ni aún así podían cumplir con la palabra de Dios. Entonces, ahora habla la Escritura y ¿qué dice? Vamos a leer de nuevo porque esta parte me encantó, en la parte A. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde tenemos que tener escrita la palabra de Dios nosotros? Claro, porque ellos tenían las tablas, tenían las leyes, tenían los rituales de Levítico, tenían hasta la Shekinah, la gloria en el templo. Y si el sacerdote estaba en pecado, o el pueblo estaba en pecado, el sacerdote podía morir por su pecado o podía morir por el pecado del pueblo. Pero ahora la Escritura dice que nosotros, como reyes y sacerdotes del Altísimo, dice que tenemos que tener la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, apta para corregir, para redarguir, para que el hombre y la mujer de Dios sean entera, completo. Cuando dice entero quiere decir completo. Preparados para toda buena obra. Pero estos tenían las tablas que había sido escrito con el dedo de Dios. Tenían los mandamientos. Tenían las leyes de Levítico, de Moisés, de Aarón, pero no la podían vivir, no la podían cumplir. ¿Pero por qué? Porque no estaban escritas en el corazón de los hombres, en el corazón de hombres y mujeres que se determinen a guardar la palabra de Dios en la tabla de sus corazones. Decirle al hermano que está a tu lado, tiene que guardar en tabla, decirle. Tienes que guardar la palabra, decirle, en la tabla de tu corazón. Porque el Espíritu Santo, yo te voy a explicar, el Espíritu Santo, para librarte de la condenación eterna, ¿de qué se va a valer? De la palabra que tú tengas escrita en tu corazón. Para librarte de una enfermedad, ¿de qué se va a valer? De la palabra que esté escrita en la tabla. Para librarte de la prueba, de la tribulación, de la tentación que el diablo te ofrece, o de lo que tu carne quiere, ¿de qué se va a valer? De la palabra. Por eso tenemos que escribirla en la tabla. Es de ahí que
Jesús dijo, de la abundancia de los corazones de los hombres y de las mujeres hablará su boca. Entonces, ¿cómo discernía lo que había en el corazón de la gente Jesús? Cuando lo miraba a los ojos o cuando ellos hablaban. Ya sé, decía, ¿la está queriendo apedrear a esta mujer? Y yo lo discierno que a le conviene que esta mujer la maten a piedrazo, porque él era uno lo que se iba a acostar con ella y le pagaba. Entonces le convenía matarla para que no lo saquen a luz a ellos. ¿Cuántos estamos acá? Esto es revelación nueva y fresca. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, cuando comenzó su ministerio, dice que estuvo 40 días de ayuno. Y entonces vino en el poder del Espíritu. Y ahí comenzó su ministerio. Y ahí comenzó a discernirlo a todos. Pero cuando nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, discernimos cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, nos discernimos hasta nosotros mismos. Aun cuando nuestra carne quiere satisfacer su malo deseo, al nosotros tener escrita la palabra en nuestro corazón, no va a decir, mira, si le da lugar a la carne, le vas a terminar dándole lugar al diablo. Entonces, ¿qué necesitamos para vencer la prueba, la tribulación, la tentación, las luchas, la guerra campal que tenemos en la mente? Escribir en la tabla de nuestro corazón la palabra de Dios. Porque va a venir un tiempo que va a haber una persecución a los cristianos. En otros países ya la están pasando. ¿Y cómo vamos a predicar si no tenemos Biblia, no tenemos celular? Con la palabra escrita que está en nuestro corazón. ¿Nos damos cuenta qué importante es guardar la palabra? Dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, que dice desechar, arrancar de tu vida, arruinar, derribar, destruir. Dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice su palabra, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Salmo 119, versículo del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿En dónde? En el corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me deje desviarme de tus mandamientos, de tu palabra. En mi corazón he guardado tu dicho, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y ahí no vas a esconderte, no vas a andar a la defensiva, no vas a andar perseguido, perseguida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y dice que alumbra a todos los que están en casa, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando guardamos la palabra, en la parte B, ¿qué sucede? Dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Cuando nosotros guardamos la palabra, hay la palabra, ¿qué hace? Le habla a tu conciencia y te dice, esto está bien, esto está mal, esto te conviene, esto no te conviene. Porque si vos le das lugar a una conciencia limpia, le vas a clamar por la sangre de Cristo. Vas a clamar por la llaga de Cristo. Vas a clamar por el fuego del Espíritu de Dios. Porque vos querés tener una conciencia limpia, sin mancha. ¿Para qué? Para servirle a Dios vivo. Para escuchar su voz, para ser obediente. Pero si vos le das lugar a la conciencia débil, vaya, ay, pobrecito, pobrecita, va a querer ser más bueno que Dios. O va a querer saber más que Dios. Nos vamos a dónde? Al otro extremo. ¿Y cómo terminamos? Herido en el alma, en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones. Terminamos enfermos, cautivos de depresión, no queriendo vivir más, no queriendo seguir más adelante. ¿Por qué? Porque una conciencia débil. Decirle al hermano y a la hermana que está a tu lado, Dios te llamó a tener una conciencia limpia con la sangre de Cristo y sana y libre por el fuego del Espíritu. No te llevó a tener una conciencia débil o una conciencia cauterizada. Dijimos que la conciencia cauterizada, ¿cuál era? La que comienza ya deliberadamente practicando el pecado de odio, de rencor, de venganza, aún conociendo la palabra de Dios o llamándose cristiano, terminan en la misma iglesia adulterando, fornicando, matando, robando, estafando, mintiendo, engañando, traicionando. Y ahí que dice, ¿cómo? Si ese era pastor, esa era pastora, si eso eran salmistas, si eso eran danzores, ¿cómo puede ser? Claro, porque primero comenzaron con una conciencia débil y luego el enemigo cauterizó su conciencia y luego lo llevó y le transmitió un espíritu inmundo de apostasía, donde dice que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios que le hablan con la misma palabra de Dios. A Jesús el diablo le dijo, si postrado me adorares, te daré todo este reino. ¿Por qué no le dice que esa piedra se convierta en pan? Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué no te tiras de la pinácula del templo, de la montaña? En otro de los evangelios dice. Porque Dios a sus ángeles mandará para que te guarden, para que te protejan, para que te bendigan en todos tus caminos. ¿Cómo lo tentaba el diablo? A Jesús con la misma palabra de Dios. Y Jesús le dijo, no, escrito está. Solamente no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Solamente a Jehová mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Escrito está, le dijo Jesús. O sea que con la misma palabra el diablo te va a venir a atacar. Por eso qué importante tener y escribir en la tabla de nuestro corazón la palabra inspirada, Shaka, con el Espíritu Santo. Entonces tú vas a discernir si eres tú, si eres el diablo o si es la voz de Dios a quien tú tienes que obedecer. ¿Cuántos estamos aquí?
Dan un fuerte aplauso al Señor, che. Tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios, en obediencia a la voz del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu. Ahora esa palabra muere y la usa el diablo cuando nosotros somos débiles o tenemos una conciencia cauterizada, pero porque nosotros le dimos lugar. Porque muchos le echan la culpa al diablo y el diablo está en un rincón llorando, diciendo, todo me echan la culpa a mí. Porque fuimos nosotros que le dimos lugar y le abrimos la puerta. Por no determinarnos nosotros a ser obedientes a la voz del Espíritu, a la voz de Dios, a través de su palabra y a través de esa voz audible que habla tu espíritu. Hechos 23. Hechos capítulo 23. Y en el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo con una buena conciencia delante de Dios he vivido hasta el día de hoy. ¿Qué estaba diciendo? Es verdad, he sido seducido, he sido tentado. He pasado por tribulaciones, por pruebas, por lucha, más allá de mi fuerza. Con peligro, con espada, con azote de 39 menos 1. ¿Cuántos saben cuántos son los azotes de 39 menos 1? Dice que el azote de 39 menos 1 solamente tenía que ser 40 azotes. Pero cuando llegaba al 39, ya le faltaba uno y ya terminaba de ser azotado Pablo. Por predicar el Evangelio. Y dice que decía 38, 37, 36. Y nunca le daban el último latigazo. Le daban latigazo hasta cansarse. Mirá si no la pasó, Pablo. Pero él que dijo: he tenido una buena conciencia. Dice, hasta todos los días hasta hoy. En 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. En el versículo 12. Porque vuestra gloria está el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se conducía Pablo? Al tener una buena conciencia, limpia con la sangre de Cristo, sana con la llaga de Cristo, libertada con el fuego del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Dice que él se conducía. Vamos a leerlo de nuevo, esto está tremendo. Dice, con sencillez y sinceridad. ¿Cómo era el apóstol? Sincero y sencillo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con la honra, el temor a Dios, el respeto a Dios, las almas, la gente, las personas, la familia se apartan del mal. ¿Y qué más dice? Dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios.
Y el apóstol Pablo era muy sabio, humanamente, porque era escriba, era fariseo de fariseo, era autor de la ley. Pero él dice que no usaba su sabiduría, sino que ¿qué era lo que el apóstol usaba? La gracia divina de Dios. Yo por ahí he estudiado estudio teológico. Hay temas que acá no lo puedo hablar. Es por eso que a veces trato de ser específico y claro en lo que te hablo y te ministro, para que tú puedas digerir el alimento que te estoy compartiendo. Es por eso que hay cosas que no la vamos a lograr ni alcanzar con lo que hemos aprendido, con lo que se nos ha enseñado, con lo que hemos estudiado humanamente. Con nuestro esfuerzo, sacrificio, no lo vamos a lograr. ¿Sabe por qué? Porque el Padre quiere que lo logremos con su gracia divina. Dice que hay una multigracia. Cuando dice multi, quiere decir muchísima gracia que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Que no va a ser con nuestra fuerza, con nuestra justicia, no va a ser con nuestra sabiduría, solamente pura gracia. Pura gracia divina. Que el Padre te va a conectar con bendiciones que vos no pensaste, no pediste, no te imaginaste, Dios te va a dar. Esta semana pasada, no, la otra, estuve ayunando 5 días y ya el primer día que presento el ayuno, estábamos orando acá con Oscar y sentimos que algo se rompió. No sabíamos qué, pero sentimos que Dios rompió. Oh, Macaya, Ribirica, Namana. Y luego comencé, y ahí me entraron a mandar mensajes, que era que tenía que ir a firmar este proyecto de APRA. Y después la otra semana, después que terminé de ayunar, tuve toda la semana guerreado y batallado por todos lados. Por dentro, por fuera. Pero es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Ya está. Ya ganaste, ya conquistaste esta guerra. Ya peleaste, ya venciste. Ahora necesitas que yo te haga pasar por toda esta guerra, esta lucha. Parece que te pasó un tornado, un tsunami. Pero ahora yo te tengo que meter al mesón. Yo ahora te tengo que sanar las heridas. Yo ahora te tengo que volver a renovar, a levantar, a fortalecer. ¿Por qué? Porque no te voy a dar una prueba que tú no puedas soportar. Juntamente con ella te voy a dar la salida. Porque ahora se viene una conquista muchísimo más grande y mayor, la que yo tengo preparado para ti. ¿Te das cuenta? Uno a veces ve la prueba, ve la tribulación, ve la lucha, ve la tentación, ve la adversidad, pero no vemos ni escuchamos a Dios. Y para eso Él está. Para que nosotros lo veamos a Él, para que nosotros lo escuchemos su voz audible que nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque es por fe, no es por vista, que vas a alcanzar lo inalcanzable, vas a conquistar lo inconquistable. Por la fe conquistarás reino, alcanzarás promesa y le taparás la boca al diablo. Macaya, Ribirica, Namana.
si caminamos de esta manera, permitiéndole que la palabra de Dios que tenemos en el depósito de nuestro espíritu hable a nuestra conciencia, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, siéndole fiel a la conciencia en esa área específica en que la voz de Dios quiere, nos habla de nuestro espíritu, lograremos caminar en santidad. Viviremos limpiando nuestra conciencia de obras muertas para oír la voz de Dios vivo que nos envía a servirle a Él. ¿Qué hace la voz de Dios? Te envía a servirle a Él. ¿Está bien? Te di la victoria, te di la bendición, conquistaste. Ahora ya bajaste de esa guerra, ahora te meto al mesón, ahora comienzo a sanarte, a liberarte, a renovarte, a levantarte, a fortalecerte. Pero ahora te envío nuevamente a la guerra. Porque no es nada comparable con la bendición que recibiste. Yo tengo para vos una bendición muchísimo más grande, porque la prueba y la guerra fue grande. De la misma manera, el botín de la promesa del cumplimiento de bendición, hijo mío, hija mía, que yo tengo para ti, será mucho más grande todavía. Es por eso que tenemos que mirar con los ojos espirituales. Tenemos que oír con nuestro oído espiritual y no con nuestros ojos naturales, no con nuestros oídos naturales. Es por eso que es importante el ayuno, que sensibiliza nuestro oído a oír la voz de Dios. Qué importante la oración constante que mueve el corazón y la mano de Dios. Qué importante la obediencia, alimentarnos y obedecer a la palabra de Dios. Qué importante determinarnos a ser obedientes a la voz del Espíritu y no a nuestra voz ni a la voz del diablo. Dios no quiere hablar por la voz del Espíritu Santo. Las mayores veces que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas es porque quiere decirnos algo muy importante. Puede ser por nuestro llamado, algo de vida o muerte para nosotros, o en que podamos afectar a personas positivamente o negativamente. También puede ser que cambie el rumbo en el ministerio o en una visión. Dios se quiere asegurar que oigamos directamente la voz del Espíritu Santo. Muchas veces vienen los profetas y nos sueltan esto, aquello, esto, otro. Y tal vez Dios ya me lo habló por la profeta de la casa, el apóstol, mi pastora, su pastora. ¿Te das cuenta? O Dios no viene hablando a través de la palabra, tal vez en 6 meses, y viene el profeta, y lo que nosotros venimos enseñando, ministrando, los profetas vienen y traen confirmación, o aún se le amplía y nos sueltan algo, y nosotros oramos sí, buscando la confirmación, y nos activamos en fe, en obediencia, y vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la mano de Dios, vemos la bendición de Dios. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Es una voz suave, tierna y a la misma vez con gran autoridad. Es como alguien que nos está hablando con voz audible, fuertemente. El Espíritu Santo no nos habla en todo momento de forma directa. Cuando Él nos habla, lo hace en
un momento específico, trayendo paz en nuestro interior. La voz siempre sale de adentro hacia afuera. ¿Cómo es la voz de Dios? Trae paz, es tierna, pero también ¿qué es? Con autoridad. También ¿qué? Dice que nos exhorta. ¿Y de dónde sale? Desde adentro para afuera. ¿Y por qué? Desde adentro. Y desde adentro porque en mi corazón recibí a Jesús. Porque en la tabla de mi corazón yo tengo escrita la palabra de Dios. Porque yo tengo comunión, intimidad con Él. Y entonces en el momento que le esté necesitando para advertirme, para salvar, sanar, liberar a vida, a matrimonio, a familia, Él no va a hablar. Y nos va a mandar también a hablar. Para librar a alguien de la muerte, Él no va a hablar, porque no quiero, dice, que la gente muera, sino que viva. Que salgan del error, del mal camino. Y el Espíritu de Dios siempre nos va a hablar, no siempre, no todos los días, pero sí cuando Él quiere hablarnos, nos va a hablar a través de la palabra, te va a hablar a través de un hermano, de una hermana, hasta a través de un inconverso te va a hablar. Dios usó y hizo hablar un burro para refrenar la locura de un profeta. Entonces mirá si no, cuánto más nosotros, que nos amó, que dio a su hijo, te va a hablar. Ahora que tú te hagas el sordo, la sorda, el desentendido, la desentendida, y que te rebeles contra Dios, contra la palabra, contra los hombres de Dios o mujeres de Dios que Dios te envía a hablar de parte de ellos, ya es un problema tuyo con Dios. Pero Dios siempre va a ser luz. Dios siempre va a ser trompeta, atalaya. Dios siempre te va a hablar no lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír de parte de Él. O sea que si en esta noche una palabra te está incomodando, no te estoy incomodando, yo no tengo ningún problema contigo. Es que te está incomodando, es el Padre. Porque yo estoy siendo obediente a soltar el mensaje que Él me manda que te suelte. Después arreglate la voz contigo. Con Él, no conmigo. A mí no me debe nada. Vos no me debes nada a mí, ni yo te debo nada a vos. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cómo discernimos la voz del enemigo? Dijimos que cómo discernimos la voz del Espíritu. Discernimos porque una voz tierna, clara, audible, que sale de adentro para afuera. A mí me ha pasado varias veces. Yo he querido hacer algo y escuché esa voz que me dijo, no se te ocurre hacer eso que dijiste que iba a hacer. O la vez que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabe cuántas veces el Espíritu de Dios usó a mi esposa para hablarme de parte de Él y yo no le hice caso? Y así me fue. Una vez me dice, amor, vente a dormir. Dice, ya hace 24 horas que estás trabajando sin dormir. Digo, el último viaje. No lo hagas, amor. Venite a dormir. Ya está, le digo, ya lo levanto, el último. Y fui desobedecido. Me quedé dormido. Arrancó un árbol de raíz
El auto hermoso era. Un Peugeot 504, gasolero. Full. Vidrio, aire, dirección. Lo hice percha. ¿Todo por qué? Por no escuchar la voz del Espíritu que hablaba a mi esposa para que no me suceda eso. Así que de ahí empecé a escuchar a mi esposa. Entonces, qué importante, ¿no? Con toda humildad. ¿Qué dices? Con sencillez. Si le hacete cargo, hermano, hermana. Que la vez que no escuchaste a tu esposa o a tu esposo, o aquellos que te hablaron de parte de Dios, decirle te fue mal. Decirle no te rebeles porque es Dios. Decirle que no te pase lo que le pasó al apóstol. Decirle aprende de la desgracia ajena. Decirle de los errores ajenos. Para que a vos no te pase, decirle. Mismo también mi apóstol, mi pastora me dijo, no, Dios te va a sostener. Yo fui y saqué un préstamo, ¿qué me hace tener? Digo, ya. Si yo siempre trabajé, siempre trabajé y serví a Dios, ¿qué Dios me va a venir a sostener a mí? Si yo trabajo. El tipo, viste ahí. No quería saber nada de vivir por fe. Sacó un préstamo de 60 cuotas. No terminaba más de pagar. Fui, cargué la tienda. Porque tenía un local. Y en mi casa hice un local 3 veces más grande. Y así me fue. Tuve que, era para un día niño. No podía atender porque la hora me absorbió, porque hoy gracias a Dios tenemos al profeta Fernando, tenemos al evangelista, pero todo eso lo hacía yo solo, casa de familia, predicaba, cárcel, hospital, comisaría, y no me alcanzaba la mano. Y no podía atender el negocio y terminé sembrando todo para el día del niño, juguete, ropa. Y ahí Dios me comenzó a sostener de otra manera. Y me comenzó a bendecir. Ahora, ¿cómo discernimos la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo? La voz del diablo trae temor. ¿Cómo que trae? Ansiedad, preocupación. Eso para lo que viene. No, porque Dios me habló de esto, de aquello. Y porque tuve un sueño, y en ese sueño, y esto, y aquello. No, pará, ¿qué sueño tenés? Un sueño diabólico tuviste. Y está lleno de miedo, está lleno de inseguridad. Dios habla por sueño, pero Dios no te va a dar que vos sueñes algo que tengas miedo, pánico, temor, inseguridad. Decirle al hermano que está a tu lado, decirle, vos, Dios te está hablando a ti que me venía a contar los sueños. Decirle. Ansiedad, preocupación. Viene direccionado en primera persona. Es una voz que te transgiversa los pensamientos de la persona, haciéndole creer que esto viene de su propia mente, y de esa manera los engaña. No, Dios me habla, Dios me muestra, yo ya lo sabía antes que pasara. Y la profecía del diablo sabía. Porque Dios te va a hablar ¿para qué? Si es algo malo, Dios te va a dar la paz, te va a dar la gracia, te va a dar el renuevo, te va a dar el poder, la unción, la autoridad,
para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, para pisar, para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mal, para revertir, Shakaya, Urro, Coyo, Coyo, Roco, Tomboroy, toda maldición en bendición, toda condenación en salvación, toda enfermedad, desgracia en sanidad, libertad y bendición. Yo el otro día tuve un sueño de eso parecido que te estaba contando. Me puse a orar, a guerrear. Y cayó, no pasó, no sucedió. Y después el Espíritu me llevó y me dijo, mira, acá iba a estar tirada esta persona, mire. El diablo ya, pero tu guerra, tu oración, tu clamor, tu intercesión detuvo la muerte de esa persona. Y esa persona no murió como el diablo la quería matar, sino que hoy vive. Y así yo me desesperaba. Yo me mostró que se iba a morir. No morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jehová nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice que Dios no va a hacer nada sin antes mostrársela a los apóstoles y profetas, a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo. Siempre contradice la palabra de Dios, trae condenación, trae culpabilidad. La ves a la voz del enemigo, ¿qué trae? Condenación. La voz del enemigo que trae culpabilidad, decirle, te quiere hacer sentir culpable, que no sirve para nada, que tú haces todas las cosas mal, que eres un inútil, que te tienes que morir. Es la voz del diablo que te está hablando. Porque a mí la palabra de Dios me dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Yo no me tengo que sentir culpable por un pecado ajeno. El alma que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿por qué yo me voy a morir por un pecado de otro? ¿Cuántos estamos acá? Muchos se quieren morir porque pecan los otros. No. Santo. Que trae condenación, que trae culpabilidad. Su voz emana del exterior de la persona. ¿De dónde viene esa voz? De afuera para adentro. Y la voz de Dios, de adentro para afuera. Tú escuchas la voz de Dios que se escucha para afuera, parece que se siente como el micrófono. Pero la voz diabólica habla de afuera para adentro, que trae culpabilidad, terror, miedo, pánico. La voz de Dios trae paz, quietud, tranquilidad, gozo, siempre está de acuerdo, unida. La voz de Dios no es para dividir, contender, chismear. La voz de Dios no va a hablar venganza, maledicencia. ¿Qué trae la voz de Dios? Vamos de nuevo, che. La voz de Dios trae paz, quietud, tranquilidad. ¿Qué trae? Por más que esté pasando la mayor prueba, la mayor guerra, vos tenés una paz interior que sabe que Dios va a revertir esa situación. Que Dios va a tomar el dominio, Dios va a tomar el control, el poder, la autoridad.
Vos sabés que esa voz de Dios te dice: paz, hijo mío. Yo soy. Oh Macay, yo soy quien lo formé, quien lo creé. Desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de su madre. Y nada va a ocurrir más allá de lo que yo quiera o que yo lo permita. ¡Wow! Eso es lo que Dios me habló en esa semana de guerra, de lucha. Yo soy. Me decía el Espíritu, yo creé a todos. Pero el enemigo te quiere venir a infundir miedo, pánico, temor y terror. Pero yo soy tu padre. Ustedes son mis hijos. Vos te pensás que yo te voy a entregar en mano del diablo. Vos te pensás que yo te voy a avergonzar. Yo soy supremo, yo soy soberano. Yo soy un Padre grande y todopoderoso. Siempre está de acuerdo ¿a qué? A la unidad, decirle. Nunca la voz de Dios te va a llevar a dividir. Siempre ¿a dónde te va a llevar? A la palabra de Dios. Te va a decir, ¿qué hubiese pensado, qué hubiese hablado, qué hubiese dicho Jesús? Edifica, consuela, exhorta, permite un acercamiento entre Dios y las personas, así como habló Samuel. Samuel. Y Samuel iba como no. A él no le habían enseñado a escuchar la voz de Dios. Iba al sacerdote, iba a Eli. Y así 2 veces, la tercera vez se dijo: Eli, déjame dormir. Cuando escuché esa voz de nuevo, decirle: habla porque tu siervo oye. Entonces la voz de Dios, ¿qué trae? Vamos de nuevo. No trae con convicción y no condenación. Edifica, consuela, exhorta, permite un acercamiento entre Dios y la persona, así como habló a Samuel. No divide, no contiende, no maldice. ¿Qué trae? Unidad, acuerdo. No, dice que es como el amor de Dios. No es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Cielo y tierra pasará, pero su espíritu, su palabra no pasará. Y los que permanecen en el espíritu, siendo determinado, obediente a la voz del espíritu, todos ellos van a permanecer eternamente y para siempre. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús.